Fuimos entonces llegando al final del tratamiento. Se cerraron los espacios, se recimentó la aparatología ahora para hacer el asentamiento de la oclusión. Colocamos los arcos adecuados, bajamos los calibres de los arcos, utilizamos arcos flexibles para poder permitir que las piezas se adapten ahora nuevamente en sentido vertical para que ocluyan. Y tenemos que hacer un recimentado de una parte importante de la aparatología. Luego, una vez que hemos cerrado los espacios y que tenemos correctamente colocada la aparatología, tenemos que hacer el asentamiento de la oclusión. Y tenemos varias opciones para hacer el asentamiento de oclusión. Las más comunes son el uso de elásticos intermaxilares, que nos permitan hacer un engranamiento de la arcada superior con la arcada inferior a través del uso de elásticos 24 horas. El paciente se cambia los elásticos 2 veces por día y con esos elásticos permitimos que aumente el overbite, permitimos que aumente la relación intermaxilar. Nosotros trabajamos en el control vertical posterior. El control vertical posterior significa intrusión de molares para que los contactos que se generan en el segmento posterior desaparezcan. De esa manera hay una autorrotación mandibular y la mandíbula y los dientes se acoplan correctamente. Si nosotros tenemos contactos prematuros posteriores y usamos elásticos intermaxilares, estamos haciendo un camuflaje. El problema lo tenemos en la parte posterior, en los contactos prematuros, no lo solucionamos. Y si usamos elásticos intermaxilares, estamos extruyendo la parte anterior, digamos, dando por bueno al contacto prematuro. Nosotros intentamos solucionar este paso haciendo intrusión de los segmentos posteriores y para eso usamos levante de mordida. No hemos usado levante de mordida antes, no hemos empezado en forma temprana con el uso de levante de mordida porque el paciente habíamos hecho tracciones y íbamos a hacer pérdida de anclaje. De modo que solamente podíamos hacer la intrusión una vez que los molares llegasen a su situación, a su posición definitiva, y en ese momento ya nos podíamos plantear hacer la intrusión. De modo que pusimos los levantes de mordida. En la época que hicimos este caso, usábamos levante de mordida en la arcada inferior, ahora lo usamos todo en la arcada superior, de preferencia en la arcada superior. Este tipo de levante de mordida verticaliza mucho los segmentos posteriores, a veces no es aconsejable, ¿vale? Y por lo tanto trabajamos mejor en la arcada superior. Quiero que presten atención cómo cambió la relación. Esto es cuando pusimos el levante de mordida, mirar, dejamos con la boca abierta. Pusimos también unos elásticos intermaxilares, ¿vale? Para colaborar en el asentamiento, teniendo los levantes de mordida. Estamos aumentando la potencia sobre estos molares para que haya una intrusión de los molares. Y finalmente retiramos la aparatología. Ya tenemos aquí la vista del paciente, su sonrisa amplia, su sonrisa plena. Hemos modificado transversalmente el maxilar superior, la posición dentoalveolar, la posición de la dentición en el maxilar superior. Ya no tenemos estos triángulos negros. Se aprecia bastante bien en la sonrisa del paciente. El paciente ha crecido bastante durante el periodo de tratamiento. Tenemos una buena relación de los tejidos blandos, el perfil está correcto, está perfecto. Si tirásemos de aquí la vertical de subnasal, tendríamos que tener una buena relación de labio superior, labio inferior y hipogonón cutáneo. Este es el resultado entonces estético desde el punto de vista de los tejidos blandos. También este es el resultado funcional desde el punto de los tejidos blandos. El paciente ahora cierra la boca sin ningún esfuerzo. El cierre labial se lo consigue sin ningún esfuerzo, es fácil, ¿vale? Si hubiésemos hecho una protusión de los incisivos, los labios quedan más estirados, luego le cuesta más cerrar la boca y esto puede ser un problema funcional. Hemos terminado el caso. Perdón, hemos retirado la aparatología, no hemos terminado el caso. Hemos retirado la aparatología
Este es el momento en que hemos hemos retirado los aparatos y tenemos un overbuy muy moderado, muy leve, muy pequeño. Tenemos algunos desajustes oclusales en el segmento posterior, fruto de los levantes de mordida, que vamos a corregir, ¿vale? En el periodo de contención. Nosotros le vamos a hacer a este paciente un periodo de contención de 6 meses. Durante los 6 primeros meses vamos a poner la contención permanente inferior, pero solo en forma provisional, 6 meses, y vamos a poner en la arcada superior una placa de Yara, una placa circunferencial, alguna cosa que permita que la dentición se vaya acoplando. Que permita que los premolares y los molares se asienten, que permita que los planos inclinados de los segmentos posteriores de alguna manera modifiquen en el sentido vestíbulo-palatino las piezas, los contactos A, B y C de la oclusión que permiten que las piezas se desbalanceen en el sentido vestíbulo-palatino. Yo quiero que esto suceda durante estos 6 primeros meses para que ocluya mejor, para que asiente, y solamente 6 meses después vamos a hacer el ajuste oclusal para dar por finalizado el tratamiento de ortodoncia. Aquí tenemos los modelos el día que retiramos la patología. Como ven, el asentamiento de los modelos es muy bueno para retirar el aparato. Tiene overbuy, tiene overjet. Esto es fantástico a la hora de retirar la patología. Normalmente cuando nosotros hacemos el montaje en articulador antes de retirar los brackets, nos podemos encontrar con que el paciente tiene mordida abierta, que tiene una falta evidente de overbuy y por lo tanto tenemos que hacer correcciones antes de retirar la patología. Este es un caso bien terminado que va a ir asentando de forma favorable y vamos a tener dentro de 6 meses una relación intermaxilar muchísimo mejor para que podamos hacer un ajuste oclusal moderado y podamos tener entonces una buena distribución de la fuerza de la oclusión en todas las piezas. De modo que aquí lo tenemos, el paciente desapareció, a los 6 meses no volvió a los 6 meses, apareció al año. Al año le vamos a hacer el ajuste oclusal, vamos a retirar la contención permanente inferior y vamos a hacer el ajuste de la oclusión. Todo este tiempo el paciente ha estado con la placa de Yara superior y no hemos tenido grandes cambios, pero es muy importante que hagamos el ajuste oclusal del paciente. Aquí tenemos las imágenes del antes y el después. Antes y después. Antes y después. Y aquí tenemos el T-Scan. El T-Scan es simplemente una especie de horquilla, como las que se utilizan para tomar los registros del arco facial, ¿vale? Es una horquilla que tiene unos sensores donde el paciente muerde encima de esos sensores, donde es una lámina muy fina, ¿vale? Y entonces, cuando el paciente muerde sobre esos sensores, podemos graficar la intensidad de la presión de la oclusión, ¿vale? Nosotros podemos ver rápidamente, cuando hacemos este tipo de registro, dónde muerde más, o mejor, cuál es la pieza que sufre más, que recibe más intensidad de presión, de fuerza, de masticación. Por ejemplo, en este caso, en la pieza número 23, teníamos un exceso de presión, pero un exceso de presión significativo. Fijaros que en esta hemiarcada, en la hemiarcada izquierda, el paciente tiene el 76% de la presión de la oclusión. Es decir, cuando el paciente muerde, cuando el paciente hace la máxima intercuspiración, el 76% de la fuerza de la oclusión cae en una hemiarcada y apenas el 23% en la otra. Observen el resultado después de haber hecho un tratamiento de ortodoncia relativamente bueno. Nos encontramos con que el paciente tiene un desajuste desde el punto de vista de la presión, de la tensión, de la fuerza de la masticación. No distribuye la fuerza en las dos hemiarcadas. La carga sobre la hemiarcada izquierda y principalmente sobre el canino. De modo que si no hacemos nada, pues esto se va rápidamente a desestabilizar,
vamos a tener problemas de musculatura, vamos a tener problemas de abrasiones, vamos a tener movimientos dentarios, vamos a tener un desorden del comportamiento de la musculatura y por lo tanto nuestro tratamiento de ortodoncia está destinado al fracaso. Fijaros que solo en este momento podemos hablar de esta cuestión del comportamiento de la oclusión, de la fuerza, de la musculatura, ¿vale? Ahora yo necesito, de alguna manera, estabilizarlo. Yo necesito ahora distribuir la fuerza de la oclusión. Tengo que hacer un desgaste oclusal en este paciente, eliminando principalmente la oclusión de la pieza número 23, el exceso, pero quiero también balancear la fuerza de la hemiarcada derecha y de la hemiarcada izquierda. Por lo tanto, hago un ajuste oclusal, hago una remodelación coronaria, en algunos casos bastante importante la remodelación, para que cuando haga este registro tenga más o menos balanceada la fuerza entre el lado derecho y el lado izquierdo, y principalmente que tenga una distribución de la fuerza de la oclusión en casi todas las piezas, ¿vale? Y esto es lo que vamos a hacer entonces en el paciente, en este caso un año después. Hicimos entonces el registro. Este es el segundo registro que hemos hecho con el paciente en céntrica y observen cómo ya hemos distribuido de una forma completamente diferente la fuerza de la masticación. Ahora ya tenemos un 62%, ya no tenemos el 70% en el lado izquierdo, ahora tenemos el 62% y todavía tenemos que remodelar un poco más estas piezas para que podamos distribuirlas. Fijaros, por ejemplo, les llamo la atención si ustedes prestan atención a la pieza 26 y a la pieza 27. En la pieza 26 tengo el 12%. Si me voy a su homólogo, al 16, tiene apenas un 6%, es decir, tiene menos de la mitad del trabajo el lado derecho del lado izquierdo. Y en la pieza número 27, que tengo el 11%, del otro tengo el 4%. De modo que tengo que ir a retocar estas piezas, tengo que desgastarlas moderadamente para que pueda aparecer, distribuir en forma definitiva un buen balanceo de las cargas de la oclusión, y de esa manera ya estoy en condiciones de retirar la contención y dejar que el paciente continúe con su vida con el tratamiento de ortodoncia ya completamente superado, rehabilitado, gracias al tratamiento. Estas son las radiografías que hicimos todavía con la contención, ¿vale? Para evaluar con qué tal estaba la situación del paciente. Han evolucionado los terceros molares, tenemos que quitarlos, obviamente tenemos que quitarlos. Cuando estos molares presionen a los segundos, los pueden desestabilizar, los pueden inclinar, pueden generar contactos prematuros y por lo tanto apiñar las piezas del segmento anterior. Tenemos que hacer entonces ahora la extracción de los terceros molares inferiores principalmente. El tercer molar superior no es tan crítico. Observen que está erupcionando completamente para atrás, por lo tanto no va a interferir prácticamente en nada. Cuando aparezca en boca lo quitaremos porque no va a tener antagonista y por lo tanto es una extracción tardía. Hacemos la evaluación de la cefalometría antes y después para poder verificar cómo se ha comportado la situación de los incisivos. Fijaros que salimos con los incisivos totalmente protruidos y terminamos con los incisivos bastante más cerca de la norma. Aquí hemos solucionado el problema de la discrepancia dentaria, hemos mejorado significativamente la posición de los incisivos en relación a la cefalometría y también en relación a la topografía, en relación al reborde del velar superior y al reborde del velar inferior. Y finalmente, una comparación simplemente de la cefalometría para poder terminar esta charla de este caso de una clase 1 con 4 secciones durante la fase de crecimiento del paciente. Como habéis visto, hemos aprovechado de hablar de varias cosas distintas. En este caso de clase 1 con 4 extracciones, no es importante la clase 1 y las 4 extracciones, sino todo lo que hay alrededor de la clase 1 y todo lo que hay alrededor de las extracciones, de la mecánica, del cierre del espacio, de la coordinación de las arcadas, de la oclusión final, de la estabilidad de la oclusión, del comportamiento de la musculatura, del comportamiento de la articulación, de la función. Por lo tanto, creo que
De esta manera espero haberles transmitido un poco más y mejor en los conceptos de nuestra filosofía de trabajo. Yo mantengo más o menos los mismos criterios de trabajo desde hace prácticamente 30 años, 25, 26, 27 años, que vengo trabajando de la misma manera y tengo una casuística que me permite evaluar permanentemente mi trabajo y les puedo asegurar que tengo pacientes estables a lo largo de muchísimos años, tengo controles de 20 años, muchísimos casos con control de 20 años sin ningún tipo de recidiva después del tratamiento de ortodoncia. Obviamente, esto gracias a que los pacientes han mantenido una oclusión estable, no han tenido que ser manipulados ni odontológicamente ni de ningún otro tipo de manipulación que altere la oclusión. De manera que este es un poco la forma de trabajo, el diagnóstico, la planificación, la ejecución del tratamiento de ortodoncia y la evaluación final. ¿Vale? Me faltan, en este caso en particular, me faltan las imágenes del escáner final que lo tenemos, pero no lo incluí en la presentación. ¿Vale? Tenemos apenas una hora para poder hablar sobre este tema y tampoco me interesa recargar demasiado las presentaciones para que tengamos oportunidad de hablar sobre algunas cuestiones en particular. Voy a refrescar mi chat, vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Espero que les haya gustado la presentación, espero que les haya resultado útil este tipo de presentaciones. Ahora me quedo un poco a la espera de los comentarios, a la espera de las preguntas, si es que hay, para que podamos interactuar, ¿vale? En cualquier caso, les agradezco infinitamente la compañía. Veo que tenemos un público por detrás interesante. Cada día tenemos una audiencia un poco más amplia. Nos acompañan colegas de diferentes países, de Sudamérica muchísimo, también de Norteamérica y por supuesto de Europa. Y para mí es un placer cada jueves estar con vosotros para poder hablar de este tema. Lucía me pregunta qué diferencia hay mecánicamente entre un arco de KL y un arco de poste. Me imagino que te refieres a eso, la diferencia entre un DKL y un arco de poste, o no entendí a qué te refieres con el arco de T. También hay, o te refieres al arco de 2 llaves, porque hay el DKL es un arco de 4 llaves y el arco de T puede que sea un arco de 2 llaves, ¿vale? En cualquier caso, te hago el siguiente comentario. El arco de KL es un arco pesado, hay en todos los calibres, desde el 16 por 22 hasta el 19 por 25, hasta el 21 por 25, perdón. Y este es un arco que simplemente pone en antagonismo el grupo dentario anterior con el grupo dentario posterior. De modo que se abren las anzas, funcionan como si fuese un muelle las anzas y contrae el grupo dentario. Se cierra no por desplazamiento, sino que por antagonismo de los distintos grupos dentarios. Es un arco bastante pesado y la característica de este arco es que al mismo tiempo que retruye pierde anclaje. De modo que no es un arco adecuado cuando tenemos que hacer un control del anclaje, cuando tenemos que hacer una conservación del segmento posterior. En ese caso trabajaríamos con el arco de poste, que tiene como ventaja el arco de poste es que podemos desplazar aisladamente el arco de los caninos, transformar los caninos en parte del grupo posterior y luego retruir solamente los incisivos, que son piezas con raíces muy pequeñas y que desestabilizan poco en el momento de hacer el cierre de espacio con el arco de poste. El arco de 2 llaves es un arco similar al arco el arco de poste, porque como arco de apertura y cierre, como arco de anza, es un arco extremadamente pesado. Indistintamente si estamos hablando de un 16 por 22 que un 19 por 25, porque no es lo mismo un arco que tiene 4 anzas que un arco que tiene 2 anzas. La carga de flexión del arco es extremadamente pesada cuando tiene 2 anzas y no cuando tiene 4, ¿vale? De modo que nosotros no trabajamos con el arco de dos postes, de dos anzas, salvo cuando lo queremos utilizar como arco de poste, ¿vale? No tenemos en nuestra mecánica, no tenemos al arco de
de 2 llaves como un refugio, como una utilidad, como una alternativa mecánica para los cierres del espacio. ¿De acuerdo? O usamos el arco de 4 llaves o usamos el arco de poste. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Qué prescripción ortodoncia Palascas? Gracias por la charla de qué prescripción era los brackets. Bueno, mira, yo utilizo la prescripción de Roth hace 25 años. Ahora están con el cambio de las prescripciones. Yo me mantengo en la prescripción de Roth. Por lo tanto, trabajo con el slot del 0.22 y con la prescripción de Ronald Roth. ¿Vale? ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Lo tenemos? Bueno, en cualquier caso, ya les invito para el próximo jueves. El próximo jueves vamos a presentar un caso muy antiguo de tracción de caninos. Es un caso que fue bastante difícil de tratar. Puede que sea un caso de hace 20 años atrás, pero que es un caso que tiene muchísima mecánica, que es un caso que fue difícil de coordinar la arcada superior y la arcada inferior de una paciente estudiante universitaria. Lástima, la chica se pasó toda la universidad con bracket. Pasé a la historia de su formación académica como el responsable de su bracket, pobrecita, y les voy a traer ese caso magnífico de tracción de 2 caninos superiores y luego una pérdida de anclaje brutal porque la paciente tenía agenesia de los segundos premolares inferiores. De modo que el próximo jueves vamos a presentar ese caso de caninos retenidos, ¿vale? Antonio me pregunta, ¿qué aparatología recomienda hoy en día para derrotar los molares? Bueno, lo mejor para hacer derrotaciones de molares es la aparatología superelástica. Por ejemplo, los derrotadores de níquel titanio, los derrotadores térmicos, son los aparatos que son más biológicos, necesitan muy poca manipulación, prácticamente nada. Simplemente colocamos estos derrotadores según la distancia, según la medida que hay de tubo a tubo, de sexto a sexto o de séptimo a séptimo, según la pieza que quieras derrotar en la arcada superior. Yo prefiero trabajar con los derrotadores, con los rotator, con los palatal expander o cualquier tipo de ese tipo de aparatos para hacer rotaciones. Si trabajamos con arcos de acero, por ejemplo, con la barra palatina, y queremos hacer derrotaciones con la barra palatina, nos exige una manipulación de pequeñas magnitudes. Hay que trabajar muy delicadamente porque el arco es muy pesado y por lo tanto podemos hacer mucho daño a nivel del periodonto, a nivel de las estructuras del hueso alveolar, y por lo tanto prefiero la expresión de los aparatos superelásticos. ¿Vale? Espero, Antonio, que con esto te haya contestado. Y pues, si no tengo más preguntas, avanzamos en la despedida. Les agradezco a todos los que nos acompañan desde otros países. Sabemos que hacéis un esfuerzo para estar aquí, porque en otros lugares están en horario de trabajo. Y les agradezco muchísimo la compañía, la confianza, y espero que el próximo jueves me volváis a visitar en este punto, ¿vale? ¿Es posible encontrar una clase 1 dentaria bajo un patrón esquelético de clase 2? Sí, por supuesto, es posible encontrar. Hay 3 tipos de problemas sagitales. El problema esquelético, que se refiere simplemente a las bases esqueléticas. El problema alveolar, que se refiere al reborde alveolar superior y el reborde alveolar inferior. Y el problema dentario. El paciente puede tener 3 clases distintas. Una clase esquelética que no coincida con una clase alveolar y una clase dentaria que no coincida con la clase alveolar o esquelética. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es posible en un paciente de clase 2 esquelética tener una clase 1 dentaria. ¿Vale? Estimados colegas, ha sido un placer. Les agradezco la confianza. Me esforzaré por traerles un caso bien preparado para que todos puedan aprovechar esta charla. Está claro que cuanto más mejor es la presentación, más fácil es que ustedes que están al otro lado puedan captar los pequeños detalles de la colocación de la aparatología, de las mecánicas, y tienen que considerar también que en la mayoría de los casos
presento casos de los alumnos porque es una forma también de motivar a todos los que están en otros lugares a avanzar, ¿vale?